Capítulo 4. A la mañana siguiente, Claudia y Jamie se despertaron muy temprano. Todavía estaba oscuro. Tenían el estómago como un tubo de pasta de dientes que alguien hubiera apretado hasta agotarlo. Un tubo de pasta gigante de tamaño familiar. Debían salir de la cama y perderse de vista antes de que el personal del museo empezara su jornada. Ninguno de los dos estaba acostumbrado a levantarse tan temprano, a sentirse tan sucio, ni a tener tanta hambre. Se vistieron en silencio. Los dos sintieron ese frío tan peculiar que provoca el levantarse por la mañana temprano. Es un frío que debe de proceder de la propia corriente sanguínea, porque se experimenta tanto en verano como en invierno en alguna parte interna del cuerpo que sabe que es muy temprano. Claudia temía siempre aquel brevísimo momento en el que se quitaba el pijama y todavía no se había puesto la ropa interior. Antes de empezar a desvestirse, siempre tenía la ropa interior tendida en la cama, lista para poder ponérsela con la mayor rapidez posible. También lo hizo en esta ocasión, pero no se apresuró tanto en meter la cabeza por la camiseta interior. Se detuvo a aspirar la maravillosa esencia de detergente y algodón limpio que emanaba de la camiseta. Además de las cosas elegantes, a Claudia le encantaba el olor a limpio. Después de vestirse, Claudia le susurró a Jamie: «Vamos a esconder las mochilas y las fundas antes de volver a nuestros puestos». Acordaron dispersar sus pertenencias. Así, si los empleados del museo descubrían una cosa, no descubrirían todas necesariamente. En casa habían eliminado cualquier tipo de identificación de las fundas, así como la ropa. Cualquier niño que vea la televisión sabe cómo hacerlo. Claudia escondió la funda del violín en un sarcófago que no tenía tapa. Quedaba muy por encima del ángulo visual, y Jamie ayudó a levantar un poco a su hermana para que pudiera acceder a él. Se trataba de un sarcófago romano de mármol bellamente tallado. Luego escondió la mochila tras un biombo tapizado de la sala de muebles franceses. Jamie quería esconder su mochila en un sarcófago de una momia, pero Claudia le dijo que aquello era innecesariamente complicado. La sección dedicada al arte egipcio del Metropolitano estaba en la otra ala del museo. Resultaría muy arriesgado y además tendrían que alejarse demasiado. Nada menos que Egipto. Así que escondieron la funda de la trompeta en una gran urna y la mochila de Jamie quedó hábilmente oculta tras una cortina que estaba detrás de una estatua medieval. Desgraciadamente, el personal del museo había asegurado todos los cajones de los muebles para que no pudieran abrirse. No habían tenido la menor consideración con Jamie Kincaid. A nuestros puestos significaba volver a subirse al retrete y quedarse esperando durante el peligroso periodo de tiempo en el que el museo se abría al personal, pero no al público. Se asearon, se cepillaron el pelo y hasta se lavaron los dientes. Luego empezaron aquellos minutos eternos. La primera mañana no estaban muy seguros de cuándo llegaría el personal, así que se escondieron muy temprano y muy bien. Mientras Claudia permanecía en cuclillas esperando, el vacío y la oquedad de todos los pasillos del museo llenaron su estómago. Estaba muerta de hambre. Pasó el rato intentando no pensar en cosas apetitosas para comer. Jamie cometió un pequeño error aquella mañana. Casi le descubren. Cuando escuchó el sonido del agua corriendo, supuso que algún visitante habría entrado en el baño a lavarse las manos. Miró su reloj y vio que eran las 10:05. Sabía que el museo abría oficialmente a las 10, así que bajó los pies para salir del aseo. Sin embargo, no era un visitante del museo el que había dado el agua. Era un conserje que estaba llenando un cubo. Se estaba agachando para escurrir la fregona cuando vio las piernas de Jamie surgir de la nada y a continuación a Jamie que abría la puerta. «¿Pero tú de dónde has salido?», preguntó. Jamie sonrió y asintió. «Mi madre siempre dice que vine del cielo». Hizo una educada reverencia y salió, encantado de haberse enfrentado al peligro. Apenas pudo esperar para contárselo a Claudia. Claudia decidió no enfadarse con el estómago vacío.
El restaurante del museo no abría hasta las 11:30 y la cafetería no abría hasta después, así que salieron del museo a desayunar. Se acercaron a una máquina expendedora y utilizaron varias monedas de 5 centavos de Bruce por valor de $1. Jamie asignó 10 monedas de 5 centavos a Claudia y se guardó otras 10 para él. Compró un sándwich de queso y un café con leche. Después de comérselo aún tenía hambre y le dijo a Claudia que, si quería, podía gastarse 25 centavos más en un pastel. Claudia, que se había tomado unos cereales y un zumo de piña, le sermoneó sobre la importancia de comer bien. La comida del desayuno era para desayunar y la del almuerzo para almorzar. Jamie contraatacó quejándose de la estrechez de miras de su hermana. Aquel segundo día se organizaron mejor. Como solo podían permitirse 2 comidas al día, pararon en una tienda y compraron pequeños paquetes de galletas con crema de cacahuete para por la noche. Los escondieron en los diversos bolsillos de su ropa. En la cafetería decidieron unirse a un grupo escolar para comer. Ciertamente había muchos para escoger. De esta forma sus rostros pasarían desapercibidos entre la multitud. En cuanto volvieron al museo, Claudia informó a Jamie de que debían aprovechar aquella magnífica oportunidad para aprender y estudiar. Ningún otro niño del mundo había tenido una oportunidad semejante. Así que se impuso a sí misma y a su hermano la tarea de aprenderlo todo sobre el museo. Poco a poco. Probablemente Claudia no sabía que el museo alberga cerca de 365.000 obras de arte. Y aunque lo hubiera sabido, no habría habido manera de convencerla de que aprenderlo todo sobre todo es imposible. Su ambición era tan desproporcionada y heterogénea como el propio museo. Cada día escogerían una galería diferente y lo aprenderían todo sobre ella. La primera vez elegiría él, la segunda ella, la tercera él y así sucesivamente, como hacían en casa con la programación televisiva. A Jamie aprender algo cada día le parecía insufrible. Y no solo insufrible, sino innecesario. Estaba claro que Claudia no sabía escaparse de casa. Pensó que debía acabar cuanto antes con aquella faceta de su carrera de fugitivo. Eligió las galerías del Renacimiento italiano. Ni siquiera sabía lo que era el Renacimiento, salvo que sonaba importante y que había un montón de espacio dedicado a él. Supuso que Claudia acabaría claudicando por pura desesperación. Claudia le dio la oportunidad de elegir el primero. Claudia estaba segura de que su hermano escogería la sección de armas y armaduras. Ella misma la encontraba interesante. Probablemente necesitarían 2 días para aprenderlo todo allí. Hasta era posible que ella eligiera lo mismo al día siguiente. A Claudia le sorprendió la elección de Jamie, pero creía saber la razón por la que había escogido el Renacimiento italiano. Creía que lo sabía porque, además de las clases de tenis, ballet y buceo a las que asistía en la asociación de jóvenes, el año anterior había participado en unas clases de iniciación al arte. La profesora de arte les contó que el Renacimiento fue un periodo de glorificación de la figura humana. Hasta lo que ella comprendía, eso significaba cuerpos desnudos. Muchos pintores del Renacimiento italiano habían retratado a damas corpulentas, ondeantes y de grandes pechos. Aquello le extrañó. Pensaba que su hermano era demasiado joven para eso. Y así era. Ni siquiera se le ocurrió la posibilidad de que quisiera aburrirla. Pero le había dejado elegir el primero, así que tuvo que tenerse a su decisión. Por tanto, se dirigió con él a la amplia escalera que había junto a la puerta principal que conducía directamente a la sala del Renacimiento italiano. Si estás pensando en hacer algo en Nueva York, puedes estar seguro de que habrá por lo menos 2.000 personas que han decidido hacer lo mismo. Y de esas 2.000 personas, habrá unas 1.000 guardando cola para hacerlo. Aquel día no fue una excepción. Había cerca de 1.000 personas haciendo cola para admirar las obras de la sala del Renacimiento italiano. Claudia y Jamie no encontraron nada extraño en aquella muchedumbre. Estaban en Nueva York. Bulliciosa era una de las maneras de describirla. Para muchos expertos, el adjetivo bullicioso también sirve para definir el Renacimiento italiano.
Fue una época parecida a la de ahora. Había actividades artísticas por todas partes. Hacer un seguimiento de los artistas italianos de los siglos XV y XVI es tan difícil como hacer un seguimiento de las leyes fiscales norteamericanas de los años 50 y 60, y casi igual de complicado. Cuando llegaron al final de la escalera, un guarda les dijo: «La cola va hacia la derecha. Guarden una fila de uno en uno, por favor». Hicieron lo que se les ordenó, en parte porque no querían ofender a ningún guarda ni atraer su atención, y en parte porque les obligó la multitud. Los brazos de las mujeres que aferraban sus carteras y los de los hombres que aferraban sus abrigos formaban una barrera tan infranqueable como una alambrada de espino. Claudia y Jamie permanecieron de pie en la cola como suelen hacerlo todos los niños, inclinados, con el cuello estirado y la cabeza doblada hacia atrás, muy hacia atrás, en un vano intento de ver por encima de los hombros del adulto enorme que siempre les toca delante. Jamie no podía ver nada, salvo el abrigo del hombre de delante. Claudia tampoco podía ver nada, salvo un trozo de la cabeza de Jamie y el abrigo del hombre que estaba delante de su hermano. Se dieron cuenta de que se aproximaban a algo fuera de lo común cuando vieron al fotógrafo de un periódico caminando al lado de la multitud. El fotógrafo llevaba una gran cámara negra con flash con la palabra Times grabada en blanco en la funda. Jamie intentó ir más despacio, al ritmo del fotógrafo. Ignoraba lo que iba a fotografiar, pero a él le gustaba salir en las fotos, especialmente si eran para un periódico. En una ocasión que fue con su clase a visitar el parque de bomberos, su foto salió en el periódico local. Compró 7 ejemplares del periódico y utilizó la foto para forrar sus libros. Cuando las cubiertas empezaron a romperse, las forró de plástico. Todavía las tenía en casa, en la estantería de su habitación. Claudia percibió el peligro. Por lo menos a ella no se le había olvidado que se habían escapado de casa y no querían que ningún periódico de Nueva York informara de su paradero, ni del de Jamie, sobre todo si resultaba que sus padres la estaban buscando. Era muy posible que alguien en Greenwich leyera el New York Times y se lo contara a su familia. Aquello sería algo más que una pista. Sería invitar al que la estuviera buscando a subirse en un autobús que le condujera directamente a su escondite. ¿Acaso su hermano no entendía aún el significado de pasar inadvertido? Le dio un empujón. Jamie estuvo a punto de caerse encima del hombre del abrigo. Se volvió a Claudia y le lanzó una mirada de odio. Claudia no le prestó atención porque acababa de llegar a lo que todo el mundo quería ver. Se trataba de la estatua de un ángel femenino. Tenía los brazos cruzados y parecía estar en presencia de Dios. Cuando Claudia pasó a su lado, pensó que aquella era la estatuita más bella y elegante que había visto nunca. Le habría gustado pararse a contemplarla, y casi lo hizo, pero la multitud no se lo permitió. Cuando pasó Jamie, pensó que debía vengarse de Claudia por haberla empujado. Siguieron la cola hasta el final de la sala del Renacimiento italiano. Cuando se acabaron las cuerdas que guiaban a la multitud formando un estrecho pasaje a lo largo de la sala, se encontraron bajando las escaleras hacia la planta principal. Claudia seguía sumida en el recuerdo del hermoso ángel que habían visto. ¿Por qué le parecía tan importante y tan especial? Desde luego era muy bonito, muy elegante y refinado, pero también lo eran otras muchas obras del museo. Por ejemplo, el sarcófago en el que habían escondido la funda de su violín. ¿Y por qué había tanto revuelo en torno a él? Aquel hombre había venido a hacerle fotos. Seguramente informaría sobre ello en el periódico de mañana. Lo descubrirían en el periódico. Le dijo a Jamie: «Mañana tenemos que comprar el New York Times para ver la foto». Jamie seguía enfadado por el empujón. ¿Para qué quería él comprar el periódico? No iba a salir en la foto. Decidió discutir con Claudia utilizando la única arma que poseía: el dinero. Respondió: «No podemos permitirnos comprar el New York Times. Cuesta 10 centavos. Tenemos que conseguir uno, Jamie. ¿No quieres saber por qué es tan importante esa estatua? ¿Por qué todo el mundo hace cola para verla?» Lo que a Jamie le importaba, más que su curiosidad, era que Claudia supiera que no iba a salirse con la suya después de haberle empujado en público.
Bueno, a lo mejor mañana puedes empujar a alguien y robarle el periódico cuando esté intentando levantarse, pero me temo que ese gasto se sale de nuestro presupuesto. Caminaron un rato antes de que Claudia dijera: ya se me ocurrirá algo. Estaba decidida a conseguirlo. También estaba decidida a aprender. No se saltarían la lección tan fácilmente. Como hoy no hemos podido aprenderlo todo sobre el Renacimiento italiano, vamos a aprenderlo todo sobre el arte egipcio. Esa será nuestra clase de hoy. Aunque a Jamie no le gustaban las clases, sí que le gustaban las momias, así que caminaron juntos hacia la sección de Egipto. Ahí se encontraron con una clase que también estaba de visita en la sala. Todos los niños llevaban un círculo de cartulina azul en el que se veía escrito con rotulador Coal Hunter, sexto curso. La clase estaba sentada en unas colchonetas de goma en torno a una urna de cristal. En su interior había un sarcófago que custodiaba a la momia de la que estaban hablando. La profesora estaba sentada en un taburete plegable. Tanto Claudia como Jamie deambularon en torno a la clase hasta que enseguida pasaron a formar parte de ella, o casi. Escucharon a la guía, una joven muy guapa que trabajaba para el museo, y aprendieron mucho. Ni siquiera se dieron cuenta. Les sorprendió que uno pudiera aprender algo sin ir al colegio. La guía les explicó cómo preparaban las momias en aquella época y les contó que el clima seco de Egipto contribuía a su preservación. Les habló de las excavaciones en las tumbas y de la bella princesa Sithat-Hor-Junet, cuyas joyas se podían ver en otra sala. Pero antes de abandonar la sala, la guía quería saber si alguien tenía alguna pregunta. Como estoy segura de que aquel grupo era exactamente igual que todos los grupos escolares que he observado en el museo, puedo contaros lo que estaban haciendo. Al menos 12 miembros del Coal Hunter sexto curso estaban muy ocupados empujándose. Otros 12 estaban preguntándose cuándo comerían. Y a 4 le preocupaba cuánto faltaba para poder beber agua o un refresco. Jamie era el único que tenía una pregunta. ¿Cuánto costaba que te momificaran? La bella guía pensó que Jamie formaba parte de la clase. La profesora pensó que lo había infiltrado el museo para fomentar el debate. La clase supo que se trataba de un impostor. Cuando se dignaron a advertir la presencia de Claudia, supieron que también ella era una impostora. Pero la clase poseía los buenos modales propios de la despreocupación. Dejaron en paz a los impostores. Sin embargo, me imagino que la pregunta provocó que al menos 10 alumnos dejaran de empujarse, otros 6 se olvidaran de la comida y los 3 restantes dejaran de sentir tantas ganas de beber. En Claudia provocó un deseo de embalsamar a Jamie allí mismo, en una tina de fluido de momia. Así aprendería el significado de inadvertido. La guía le contó a Jamie que algunas personas ahorraban toda su vida para que las momificaran. Era ciertamente muy caro. Uno de los estudiantes dijo en voz alta: «Se podría decir que te podía costar la vida». Todo el mundo se echó a reír. A continuación recogieron las colchonetas y se fueron a la sala siguiente. Claudia estaba a punto de sacar a su hermano de la fila y obligarle a aprender todo sobre la otra parte del museo, pero se detuvo ante la visión de la siguiente sala que iban a visitar. Estaba llena de joyas, un expositor tras otro. Así que siguieron a la clase hasta la sala. Después de una breve charla, la guía se despidió de ellos y mencionó que tal vez les gustaría comprar algún folleto sobre Egipto. Jamie le preguntó si eran caros. La guía le respondió: «Algunos son tan baratos como un ejemplar del New York Times. Otros cuestan bastante más». Jamie miró a Claudia. No debió hacerlo. Claudia parecía tan satisfecha como el gato egipcio de bronce que tenían al lado. La única diferencia entre ellos era que el gato llevaba unos pequeños pendientes de oro y parecía ligeramente menos engreído. Al día siguiente se hicieron con el New York Times. Ni Claudia ni Jamie lo compraron. Lo compró el hombre que lo dejó encima del mostrador mientras admiraba las reproducciones de joyas antiguas. Los Kincaid se lo robaron. Inmediatamente después salieron del museo. Claudia leyó el periódico mientras tomaba su desayuno en Horan Hardats.
Aquella mañana no desayunó comida de desayuno. Las galletitas y las castañas asadas que había comido en la cama de la noche anterior solo habían conseguido satisfacer una mínima parte del hambre que sentía. El hambre era el mayor inconveniente de irse de casa. Tenía pensado sacarle un buen partido a cada centavo que le diera Jamie. Esa mañana tomó una cazuela de macarrones con queso, alubias estofadas y café. Jamie tomó lo mismo. La información que buscaban estaba en la primera página de la segunda sección del Times. El titular decía: récord de visitas para ver la nueva ganga del museo. Había 3 fotos, una del récord de visitas haciendo cola, otra de la estatua en sí y otra del director del museo con un ayudante. El artículo decía lo siguiente: Saxonberg puede encontrar el periódico original en mis archivos. Se encuentra en uno de los 17 ficheros que cubren la pared norte de mi despacho. Los empleados del Museo Metropolitano aseguran que más de 100.000 personas subieron su escalera principal para poder contemplar una de sus más recientes adquisiciones, una estatua de 61 centímetros llamada Ángel. El interés despertado por esta pieza de mármol se debe a las extrañas circunstancias en que fue adquirida por parte del museo y a la creencia de que puede ser obra de uno de los grandes maestros del Renacimiento, Miguel Ángel. Si llegara a probarse que es una obra temprana de Miguel Ángel, el museo habría comprado una de las mayores gangas de la historia del arte. La obra fue adquirida el año pasado en una subasta por $225. Si tenemos en cuenta que recientemente el príncipe Francisco José II aceptó una oferta de $5 millones por un pequeño dibujo de Leonardo da Vinci, artista del mismo periodo y de méritos similares, podemos hacernos a la idea del tipo de ganga de la que estamos hablando. El museo compró la estatua el año pasado cuando uno de sus comisarios la vio en la exhibición previa de unos objetos que se iban a subastar en las galerías Park Bernard. Su sospecha principal de que podía tratarse de una obra de Miguel Ángel se vio confirmada por la opinión de otros comisarios del museo. Todos ellos guardaron silencio sobre su hallazgo en un intento, que resultó ser fructífero, de evitar que subieran las pujas. La estatua ha sido objeto de exámenes exhaustivos y de estudios por parte del personal del museo, así como de otros expertos en arte de todo el mundo. La mayoría cree que es de hace unos 470 años, cuando Miguel Ángel estaba en la veintena. La estatua fue adquirida por las galerías Park Bernard y pertenecía a la colección de la señora Basie Le Frankweiler, que asegura que se la compró a un marchante de arte en Bolonia, Italia, antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante mucho tiempo la residencia de la señora Frankweiler, situada en la calle 63, ha sido un lugar de interés turístico en Manhattan, porque alberga la que muchos consideran una de las mejores colecciones privadas de arte del hemisferio occidental. Otros, por el contrario, la ven como un enorme batiburrillo de lo grandioso y lo mediocre. La señora Frankweiler cerró su residencia en Manhattan hace 3 años. Desde entonces, importantes piezas de su colección han acabado en diversas subastas y galerías. El señor Frankweiler amasó su fortuna en la industria del aceite de maíz y en el desarrollo de numerosos productos derivados de este cereal. Falleció en 1947. La señora Frankweiler vive ahora en su casa de campo de Farmington, Connecticut. Su antigua residencia, que en su momento congregó a las más grandes figuras del mundo del arte, las finanzas y la política, ahora solo está abierta a su personal, sus asesores y algunos amigos íntimos. Los Frankweiler no han tenido descendencia. Uno de los portavoces del museo comentó ayer: aunque no se encuentre ninguna prueba conclusiva de que se trata de una obra de Miguel Ángel, estamos muy satisfechos con la compra. Si bien Miguel Ángel Buonarroti es más conocido por sus pinturas de la Capilla Sixtina en Roma, él siempre se consideró un escultor, principalmente de mármol. Todavía sigue sin resolverse si el museo ha adquirido verdaderamente una de sus obras maestras menos conocidas. Si Claudio hubiera tenido unos intereses un poco más variados, si hubiera empezado por las noticias nacionales de la primera página
y luego hubiera leído su continuación en la página 28, habría visto un pequeño artículo en esa misma página de una columna de ancho que habría captado su atención. Su localización era Greenwich, Connecticut, y decía que el miércoles habían desaparecido 2 de los hijos de los señores Stephen C. Kincaid. El artículo no mencionaba ninguna pista, como la carta de Claudia. Decía que los niños fueron vistos por última vez con unas cazadoras acolchadas de nylon. Aquello no era de mucha ayuda. 14 niños norteamericanos de cada 15 llevaban ese tipo de cazadoras. El artículo describía a Claudia como una niña morena y guapa y a Jamie como un niño moreno y de ojos marrones. Se habían movilizado a la policía de las ciudades vecinas, Darien y Stamford, en Connecticut, y Port Chester, en Nueva York. Como verás, Saxenberg, Claudia encontró el artículo de la estatua demasiado rápido. Ni siquiera se detuvo a hojear la primera sección del periódico. Siempre le digo que a menudo la búsqueda es más provechosa que el objetivo en sí. Téngalo en cuenta cuando busque algo en mis archivos. Claudia y Jamie leyeron con gran interés el artículo sobre la estatua. Claudia lo leyó 2 veces para poder memorizarlo. Decidió que el ángel no solo era la estatua más bella del mundo, sino también la más misteriosa. Jamie dijo: «A mí no me parece que $225 sea tan barato. Yo no he tenido ese dinero en mi vida. Si sumo todos los regalos de mis cumpleaños y de Navidad desde que nací hace 9 años, no llego a $225. Claudia le preguntó: «Tampoco piensas que 2 centavos con 25 sea mucho dinero, ¿verdad?» Jamie respondió: «Para mí sí». «Claro, para ti, pero para la mayoría de la gente no. Pues bien, si esa estatua fuera de Miguel Ángel, valdría cerca de $2.250.000 en lugar de 225. Equivaldría a decir que de repente 2 centavos con 25 valieran $225. Jamie se quedó reflexionando. Estaba impresionado. «Cuando sea mayor inventaré una forma de averiguar con seguridad quién fue el autor de una estatua». Aquello inspiró a Claudia. En su cabeza se materializó una idea que le había estado rondando desde que vio la estatua por primera vez y que se vio estimulada por el artículo del Times. «Jamie, hagámoslo ahora. Dejemos de intentar aprenderlo todo sobre todo lo que hay en el museo. Centrémonos en la estatua». «¿Podremos seguir haciendo visitas guiadas como la de ayer?». Claudia respondió: «Por supuesto. No tenemos que dejar de aprender algo sobre todo. Únicamente dejaremos de aprenderlo todo sobre todo. Nos centraremos en Miguel Ángel». Jamie chasqueó los dedos. «Ya lo tengo», exclamó. Alzó las manos para que Claudia pudiera verlas. «¿Qué significa eso?». «Pues huellas dactilares, tonta. Si la estatua la hizo Miguel Ángel, tendrá sus huellas». «¿Huellas? Huellas de hace 500 años. ¿Cómo vas a saber si son de Miguel Ángel?». «No tenía ficha policial, o al menos no creo que la tuviera. De hecho, no estoy segura de que en aquella época se tomaran las huellas. Y aunque fuera así, pero ¿y si encontramos unas huellas idénticas en algo que se sepa que hizo él? Podríamos compararlas». Claudia siguió observando la foto de la estatua mientras terminaba sus alubias estofadas. «Jamie», dijo, «¿no te parece que la estatua se parece a alguien en concreto?». Cruzó los brazos y miró a la lejanía. «No conozco a nadie que parezca un ángel». «Piénsalo un momento». Claudia se aclaró la garganta, alzó ligeramente la barbilla y miró al horizonte. «No pienses en el peinado ni en la ropa, ni en nada de eso. Piensa solo en la cara». Acercó la página del New York Times bajo la nariz de Jamie y repitió la postura. «No», dijo su hermano alzando la vista. «¿No ves ningún parecido?». «Pues no». Volvió a mirar la foto. «¿A quién crees que se parece?». «¿Y yo qué sé?». Tartamudeó Claudia. Jamie advirtió el sonrojo de su hermana. «¿Qué te pasa? ¿Tienes fiebre?». «No seas tonto, simplemente se me ocurrió que la estatua se parecía a alguien de la familia». «¿Seguro que no tienes fiebre? Estás diciendo muchas tonterías». Claudia descruzó los brazos y dejó de mirar al horizonte. «Me pregunto quién fue la modelo», dijo a media voz. «Seguramente una vieja dama gorda. A Miguel Ángel se le debió escurrir el cincel y en vez de eso tuvo que hacer un ángel flaco». «Jamie, eres menos romántico que el lobo de Caperucita». «¿Romántico? ¡Puaj!
A mí lo que me gusta es la parte misteriosa. A mí también, respondió Claudia, pero lo que más me gusta es el ángel. ¿Entonces vamos a buscar huellas? Claudia se quedó pensando. Bueno, podemos buscar huellas. Es una manera de empezar. Mira, Jamie resopló. Pero estoy segura de que no servirá de nada. Mañana lo veremos, aunque sé que no funcionará. Y siguió observando la foto. Al día siguiente, la multitud que se agolpaba en la escalera principal para ver el ángel era aún mayor. El artículo del periódico había despertado la curiosidad de la gente. Además estaba nublado, y la asistencia al museo siempre mejora con el mal tiempo. Vinieron algunas personas que llevaban años sin pisar el Museo Metropolitano. También vino gente que nunca lo había visitado. Consiguieron la dirección gracias a los mapas, los conductores de metro y los policías. Saxonberg, me sorprende que ver mi nombre en el periódico relacionado con Miguel Ángel no consiguiera traerle al museo. Esa visita le habría beneficiado mucho más de lo que piensa. ¿Es que las únicas fotos que mira son las de sus nietos en su álbum familiar? ¿Acaso es usted totalmente ajeno a la magia que suscita el nombre de Miguel Ángel? Sinceramente, creo que su nombre todavía despierta la magia hoy en día. La mejor magia, porque proviene de la auténtica grandeza. Claudia volvió a sentirla mientras aguardaba la cola. El misterio solo había conseguido intrigarla. La magia la atrapó. A ambos niños les molestó que los guardias y los empujones de la multitud les obligaran a pasar tan rápido junto al ángel. ¿Cómo iban a buscar huellas con tantas prisas? Después de su apresurada visita a la estatua, decidieron seguir con sus investigaciones cuando tuvieran la estatua y el museo para ellos solos. Claudia en concreto quería hacer algo importante por la estatua. Resolvería su misterio, y a cambio la estatua haría algo importante por ella, pero aún no sabía qué. Cuando llegaron de nuevo a las escaleras, Claudia preguntó a Jamie: ¿Con quién tendremos el placer de comer hoy, Sir James? Jamie respondió: Oh, no lo sé, Lady Claudia. ¿Qué le parece si buscamos un grupo como Dios manda? Me parece bien, Sir James. Vayamos. A continuación, Jamie le tendió el brazo, Claudia colocó la punta de los dedos en el dorso de su mano y ambos descendieron las escaleras. Se mostraron tan exigentes en sus preferencias como ricitos de oro. Ese grupo era demasiado viejo, aquel otro demasiado joven, ese era demasiado pequeño, aquel todo chicas. Por fin encontraron un grupo como Dios manda en la sección de arte americano, donde pasaron 1 hora y media agradable e instructiva aprendiéndolo todo sobre la artesanía de la época colonial. Comieron con el grupo camuflados en la parte de atrás, ligeramente apartados. Tanto Jamie como Claudia habían desarrollado la habilidad de estar con un grupo sin formar parte de él. Algunas personas, Saxonberg, no aprenden a hacerlo en toda su vida, y otras lo hacen demasiado bien. Fin del capítulo 4.